Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Hoy queremos abordar una pregunta que ha generado confusión y debates acalorados durante siglos. ¿Cuál es la verdadera religión que debemos seguir? ¿Es el cristianismo, el judeocristianismo, el islam, el budismo, la nueva era o algo más? Como sabemos, Jesús era judío y estaba sujeto a la obediencia de la ley mosaica. El Evangelio según Juan capítulo 4 versículos 7 y 9 dice: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: Dame de beber. Y la mujer samaritana le contesta: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Compárese con Hechos capítulo 1 versículo 8. El apóstol Pablo, que fue un fariseo antes de convertirse al cristianismo, estableció la religión judeocristiana para instruir a los gentiles o no judíos sobre las enseñanzas de Jesús, como dice la carta a los Gálatas capítulo 2 versículos 7 al 9. Le invitamos a comparar con Romanos capítulo 11 versículos 13 al 24. Con el tiempo, la religión católica se desarrolló y se alejó de las enseñanzas originales de Jesús. La Iglesia Católica ha sido criticada por su historia de abusos de poder, corrupción y manipulación de la verdad. Jesús declaró las actitudes y comportamientos falsos e hipócritas que tendrían los líderes religiosos de nuestros días en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 36. Le invitamos a comparar con el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículos 37 al 54. Léalos, compare con nuestros días y se sorprenderá. Por ejemplo, si el pastor necesita un carro nuevo y el sacerdote un templo, aportemos, aportemos, aportemos. Pero si el hermano necesita un mercado o se encuentra enfermo, oremos, oremos, oremos. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera que debemos seguir? La respuesta es simple. Debemos seguir las enseñanzas de Jesús. No debemos seguir las tradiciones y doctrinas de los hombres, sino la verdad revelada por Dios mediante el Cristo. Jesús vino a mostrarnos un camino diferente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Esta declaración trasciende las estructuras religiosas y nos invita a una relación personal y directa con Dios, basada en la fe y no en las obras de la ley ni en las tradiciones humanas. La palabra camino en griego es odos, que se refiere a un camino o sendero que conduce a la verdad y la vida. Esto implica y simboliza el viaje espiritual de cada individuo, lleno de retos, aprendizajes y crecimiento personal. Nadie puede recorrer el camino de otro o soltar su cruz para hacerse cargo de la de los demás. Gálatas capítulo 6 versículos 5 y 7 dice: Porque cada uno llevará su propia carga. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. La verdadera religión de Jesús es la fe en Él, un camino de amor, compasión y respeto mutuo entre las diferentes religiones que nos conduce a la verdad y la vida. No es una religión de rituales y tradiciones, sino una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Compárese con Hechos capítulo 4, verso 12. Esta forma de adoración y acercarnos al Padre mediante el Cristo es un recordatorio de que la vida espiritual es un camino continuo
y cada paso nos acerca más a la comprensión y la unión con lo divino, una relación personal con Dios a través del Mesías o Cristo. Antes de continuar, queremos recomendarle un contenido impactante titulado El enigma oculto de la divinidad, secretos bíblicos que harán crecer su fe. El enlace aparecerá al final de esta presentación, junto con otra recomendación seleccionada por la plataforma. Veamos 3 aspectos en los que los líderes religiosos han traicionado al Cristo y su mensaje de amor hacia Dios y el prójimo, usando la religión y adoctrinando a sus seguidores para su conveniencia. Primero, la religión como herramienta de control y manipulación. A lo largo de la historia, las religiones han sido utilizadas como herramientas de control y manipulación. Los líderes religiosos han utilizado su poder y autoridad para influir en la opinión pública, justificar guerras y conflictos y mantener a la gente en un estado de miedo y sumisión. La carta a Tito capítulo 1 verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por ejemplo, durante la Inquisición, la Iglesia Católica utilizó su poder para perseguir y ejecutar a aquellos que se consideraban herejes o blasfemos. De manera similar, en la actualidad, algunos líderes religiosos utilizan su influencia para promover la intolerancia y la discriminación hacia ciertos grupos de personas, incluso a miembros de su propia religión. Segundo, la religión como elemento de división. Las religiones también han sido utilizadas para dividir a la humanidad. Las diferencias en las creencias y prácticas religiosas han sido distorsionadas para justificar la separación, la discriminación y la violencia hacia aquellos que no comparten las mismas creencias, incluso separando a las familias y miembros de su propia iglesia o comunidad. Primera a los Corintios capítulo 1 verso 10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Por ejemplo, la división entre los cristianos y los musulmanes ha sido utilizada para justificar guerras y conflictos en todo el mundo. De manera similar, la división entre los hindúes y los musulmanes en la India ha sido utilizada para justificar la violencia y la discriminación hacia los musulmanes. La división entre judíos y palestinos han llevado a matanzas indiscriminadas entre ambos bandos. La carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 15, nos advierte: pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. ¿Cree usted que esos comportamientos agradan a Dios Padre Absoluto Creador y reflejan la verdadera enseñanza del amor predicada por Jesús? Tercero, la religión como distanciamiento de Dios. Las religiones también han sido utilizadas para distanciar a la humanidad de Dios. Las instituciones religiosas han creado una serie de rituales, dogmas y doctrinas que han sido utilizados para controlar el acceso a Dios y para mantener a la gente en un estado de dependencia de la institución religiosa, un estado de angustia. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se enseña que la única forma de llegar a Dios es a través de la Iglesia y sus sacramentos. De manera similar, en el Islam se enseña que la única forma de llegar a Dios es a través del Corán y la Suna del profeta Mahoma. En el judaísmo se enseña que la relación con Dios se establece a través de la obediencia a la ley de Moisés y las enseñanzas rabínicas. En resumen, las religiones han sido utilizadas para manipular, dividir y distanciar a la humanidad de Dios. Sin embargo,
Es importante recordar que la verdadera esencia de la religión es la conexión con lo divino y la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Esto se basa en el amor y el respeto, no en dogmas, prejuicios ni fanatismos. Es importante que busquemos una forma más auténtica y personal de conectarnos con Dios, más allá de las instituciones religiosas y sus doctrinas. Si de verdad queremos cumplir los mandamientos de Jesús, debemos tener presente lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Compárese con Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. Paz y bendición para todos. Shalom.